Privilegio es mío por estar aquí con ustedes en esta mañana de sábado. Agradezco a Dios por este privilegio, a la dirección de la iglesia de West Suburban por invitarme. Y vamos a pasar unos minutos juntos repasando un tema que desde cierto punto de vista ha caído en desuso. Estamos dejando ese tema que los prediquen otras personas, y dentro de nuestra iglesia es cada vez más fuerte la tendencia a que nuestros sermones estén adornados con un poco de psicología, temas de motivación, y este tema de la segunda venida de Jesús vamos refiriéndonos a Él de vez en cuando, pero tal vez ya no tomándolo con el énfasis que lo hacíamos unas décadas atrás. Tal vez ese es un reflejo de un poco de depresión espiritual porque Jesús todavía no ha llegado. Y realmente hace mucho que estamos anunciando que Jesús viene. La primera persona que habló de eso públicamente y que profetizó en cuanto a esto fue Enoc, el séptimo hombre desde Adán. ¿Recuerdan? Antes que Jesús viniese por primera vez, ya Enoc estaba anunciando la segunda vez. Está registrada la frase de él en Judas 14 y 15. He aquí el Señor es venido con sus santos millares. Increíble que ya Enoc estaba hablando de la segunda venida de Jesús. Eso hace casi 6,000 años, desde que se anunció por primera vez. Obviamente faltaba que viniera la primera vez. Y ese anuncio se hizo en el Edén. Está registrado en el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 15. Al final de esa entrevista que hubo entre Jesús y los primeros padres, Adán y Eva, después del pecado, enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Recuerdan esa conversación? Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Y a partir de ese momento, Adán y Eva comenzaron a pensar en la venida de Jesús como el Mesías prometido. Y cuando Eva estaba embarazada, yo me imagino a Eva contenta y a Adán también. Eva embarazada, estaba creciendo, era visible ya que había un crío allí. Eva estaba en estado de gestación y ella estaba pensando que ese era el Mesías. Y cuando nació, ¿qué dijo Eva? ¿Quién recuerda lo que dijo Eva cuando nació esa criaturita bonita? Ella, por voluntad de Dios, he adquirido varón, Jehová. Ella dijo, Jehová. Nuestras versiones en español dicen por Jehová, dando a entender en nuestras versiones que Eva le estaba agradeciendo a Dios que había tenido un varón. Pero ella realmente pensaba que ese varón era Jehová. Y le puso por nombre Caín. Muy pronto Eva se dio cuenta que ese no podía ser Jehová, muchachito malo ese. Ustedes recuerdan lo que él hizo con su hermano cuando ya ambos eran jóvenes. Caín mató a su hermano Abel. Así que Abel no podía ser Jehová porque Caín lo mató. Caín no podía ser porque era un asesino. Y continuó la espera. La siguiente vez que hubo un poco de esperanza de que el Mesías llegaba es cuando nació ¿quién? Set. Y por ahí siguió la cadena de espera interminable. Vino el problema del diluvio, ustedes conocen bien, Génesis capítulo 6 y 7 y 8. Y en el capítulo 12 Dios llama a un hombre que tenía 75 años, que vivía en Ur de los Caldeos, llamado Abraham, y dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y voy a hacer de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendicen. ¿Recuerdan eso, verdad? Qué lindo. Abraham. Y le prometió
un hijo, Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿qué edad tenía? 75 años. ¿Y Sara? 65. Abraham era 10 años más viejo que Sara. Le habían prometido que iba a tener un hijo, pero el hijo no llegaba. Y ustedes saben que hay cierta edad en la cual las damas ya no son capaces de concebir. Siempre ha pasado así. Posiblemente en aquellos años, esa edad, que tiene un nombre especial que todas las damas saben, vendría unos años más tarde que lo que ocurre en nuestra época. Pero edad que le estaba llegando a Sara y que no había ningún hijo, ningún Mesías. Era estéril la señora. Y ella, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Le sugirió a Abraham, bueno, como fue a ti que te prometieron el hijo y ya la edad mía pasó, a lo mejor tú tienes que resolver este problema con alguien más. Y saben lo que pasó, tremendo problema que nos metieron. Porque fruto de esa decisión, por desesperación, porque el Mesías no llegaba, nació Ismael. Más tarde, cuando Abraham tenía, ¿cuántos años? 100 años. Y Sara, muy lejos del tope para tener hijos. Muy lejos. Entonces ella queda embarazada y viene Isaac. Pero ¿por qué le estoy reseñando a ustedes esa historia que todos sabemos muy bien? Hay varias cosas que podemos aprender de allí porque nosotros ahora en este tiempo estamos esperando el regreso de Jesús. El regreso, ya vino una vez finalmente. Pero noten que así como las personas, los patriarcas, los miembros de la iglesia del Antiguo Testamento, en su desesperación porque Jesús no llegaba la primera vez, comenzaron a cometer errores. Nosotros estamos ante el peligro por la misma razón de que Jesús no aparece por segunda vez, cometer errores. Podemos comenzar a actuar igual que actuaron los hermanos del Antiguo Testamento porque Jesús no llegaba. Y yo recuerdo que para ese tiempo, en el Antiguo Testamento, ser estéril era una señal de ignominia, de vergüenza. Las damas israelitas o judías que eran estériles vivían avergonzadas, llorando. ¿Por qué? ¿Por qué tanta amargura por ser estériles? Porque siendo así no tendrían, según ellas concluían, la oportunidad de ser la madre ¿de quién? Del Mesías. Hasta que un día apareció un profeta llamado Isaías y les dijo, he aquí la virgen, una virgen. Así ya se les quitó el problema de si eran estériles o no, porque ahora el profeta aclaró un poco la situación. El Mesías iba a nacer de una virgen. Y ustedes notan que a partir de ese momento ustedes no encuentran más damas en el Antiguo Testamento tristes porque no pueden dar a luz. ¿Se dieron cuenta? Después que Isaías anuncia, no estén preocupadas por asuntos tan terrenales. Es una virgen la que va a traer al Mesías. Así que lo importante ahora era ser virgen, me imagino yo, para las damas de Israel. Finalmente Jesús vino 4000 años después de lo anunciado. Todos ellos pensaban que antes de 4000 años, todos pensaban que no iba a tardar tanto tiempo entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Ahora nosotros vivimos esperando el cumplimiento de la promesa que nos concierne
en forma especial. Por supuesto, habiendo estudiado un poco más en cuanto al plan de salvación, nosotros entendemos que Jesús no pudo haber venido antes de 4000 años. Si hubiera podido venir antes, hubiera venido una semana antes o después del diluvio. Qué fácil hubiera sido para Jesús venir un poquitito después del diluvio, porque predicar el evangelio después del diluvio nada más tenía que alcanzar así a 8 personas y ya se hubiera predicado el evangelio a todo el mundo. 8 personas solamente, una triste campaña evangelística de una semana, se predicó el evangelio, Jesús viene. ¿Por qué Jesús no pudo venir un poquito después del diluvio? ¿Por qué? ¿Quién tiene una idea? Sencillo. Si Jesús hubiese llegado unos días después del diluvio, el plan de salvación no se hubiera completado como estaba planificado, porque todavía nadie había pagado por nuestros pecados. Desde el primero que pecó, a Adán y Eva, ellos primeros, hasta el último que viviera después del diluvio, no había pagado. La paga del pecado es, nosotros tenemos solo una vida, ¿no es cierto? Los antediluvianos pagaron por su pecado, se perdieron, porque ellos no tienen una segunda vida para vivir. Pagaron por su pecado, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Si nosotros pagamos por nuestros pecados, pues ya sencillamente desaparecemos. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que alguien pague por nuestros delitos para que nosotros podamos seguir viviendo, ¿cierto o no? Eso es lo que dice el Evangelio. Así que como no había venido Jesús para morir en la cruz antes del diluvio, ni poquito después del diluvio, era imposible que se completara el plan de redención con la segunda venida de Jesús. Ahora usted me podía preguntar a mí, bueno, pastor, pero Dios, que es todopoderoso, ¿por qué no permitió que Jesús naciera como uno de los nietos de Noé? Noé tenía 3 hijos, ¿verdad? Sem, Cam, Jafet. ¿Por qué Dios no hizo que Jesús naciera rapidito, descendientes de quién? De Cam no, porque ustedes saben lo que Cam hizo, ¿verdad? Terrible, él no podía haber nacido de Cam. ¿Cuál era el otro que era más o menos buena gente? Sem. Porque de Sem, de los descendientes de Sem, viene ¿quién? Abraham, semita. ¿Por qué Dios no hizo que Jesús naciera rápido de uno de los descendientes de Sem y ya se acababa el problema y venía por segunda vez? Quiero decirles esto. El conflicto entre el bien y el mal no comenzó en el planeta Tierra, como todos ustedes saben. ¿Dónde comenzó? Comenzó en el cielo, miles de años antes de la creación. Yo no sé cuántos, la Biblia no dice, no hay ningún documento autorizado, inspirado por el Espíritu Santo que diga cuándo comenzó el conflicto entre el bien y el mal. ¿Verdad que no? No hay. Pero comenzó muchos años. El apóstol Pablo da a entender que comenzó muchos años cuando habla del misterio de la iniquidad encubierto por siglos eternos. Una gran parte de los ángeles del cielo fueron confundidos con los planes de Lucifer. Las calumnias que Lucifer levantó en contra del Hijo de Dios, al que conocemos como Hijo de Dios. Nunca olvidemos que la palabra hijo es un título que se le dio a esa persona de la divinidad. No es hijo en el sentido que nosotros interpretamos la palabra hijo. Algunas personas están confundidas con eso. Yo me pregunto, y hoy no voy a contestar a esa pregunta que yo mismo me hago, ¿por qué Lucifer no se enojó
contra el Padre o contra el Espíritu Santo, porque su odio, su envidia, su celo fue únicamente contra Jesús. Vamos a llamarle contra el Hijo de Dios. ¿Por qué contra Él? Porque Satanás no se consideró igual que el Padre. ¿Recuerdan allá cómo se describe la historia en Ezequiel capítulo 28? ¿Recuerdan eso, no es cierto? ¿Por qué se envalentonó contra el Hijo de Dios? La única razón que viene a mi mente es porque Jesús adoptó una forma que le hacía parecer igual que Lucifer. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, hablando en hebreo de Jesús, le dije, lo hiciste un poco menor que ¿quién? Un poco menor que los ángeles. Y entonces Lucifer llegó a pensar, este y yo somos iguales. Si él y yo somos iguales, ¿por qué que a él les rinden tanta pleitesía y a mí no? ¿Por qué toda la honra? ¿Por qué todo el mundo lo obedece? ¿Por qué todo el mundo lo quiere? ¿Por qué todo el mundo lo estima? Yo soy tan lindo, yo soy más lindo que él. Y la Biblia describe a Lucifer como acabado ¿de qué? De hermosura. Y cuando él se miraba a sí mismo y miraba al Hijo, decía, pero somos igualitos. ¿Por qué es él el único que tiene que, por qué es él el que preside aquí las reuniones? Yo puedo hacerlo. Posiblemente mejor que él. Y comenzó a hacer circular entre los ángeles sus ideas de que él era tan capaz, tan listo, tan inteligente, tan hermoso, que él podía con el mismo éxito hacer las cosas que el Hijo hacía. Y créanlo ustedes o no, algunos ángeles creyeron eso y se sumaron a esta corriente que por lo bajo iba creciendo, arrolladora, un sentimiento en contra del Hijo de Dios. Y llegó el momento que hubo una gran batalla en el cielo. Luchaban el dragón y sus ángeles ¿contra quién? Contra Miguel y sus ángeles. Una gran, ¿qué cosa? Batalla. Yo no sé si ustedes han presenciado ese tipo de batalla alguna vez. Se dan todavía en nuestro ambiente de vez en cuando batallas por el dominio de algo. A veces en los hogares se arma esa batalla porque el hombre quiere ser el que más manda y la mujer, por supuesto, no se va a quedar atrás. Yo hace rato vencí ese problema. En mi casa el que más manda soy yo. Mi esposa, no, yo soy el que más manda. Porque ella da una orden y todo el mundo le obedece en el acto. Yo mando y mando y mando y mando, nadie me hace caso. El que más manda soy yo. Lucifer, habiéndose ahora convertido en diablo y Satanás, fue lanzado del cielo, pero no fue solo. ¿Quiénes más vinieron con él fuera del cielo? Dice la Biblia, la tercera. Mire, eso es un número grande. Otra vez, nosotros no sabemos qué representa el número, por el porcentaje es horrible. 33% de los ángeles del cielo. ¿Cómo es posible? Escúchenme, queridos, escúchenme. ¿Cómo es posible que los ángeles con su mente pura, en un ambiente perfecto, con un Dios de amor perfecto, tenían todo lo que necesitaban, yo no puedo entender eso. ¿Cómo es posible que la tercera parte de esos seres perfectos se vinieran con Lucifer, se pusieran de acuerdo con él, se pusieran de parte de Lucifer?
a tal punto que prefirieron ser lanzados del cielo, pero mantenerse leales a Lucifer. Yo no lo puedo entender. ¿Alguno de ustedes lo entiende? Yo no lo puedo entender. Y lo peor del caso es que no solamente la tercera parte de los ángeles del cielo se manifestaron claramente leales a Lucifer, sino que de los 2/3 que quedaron había confusión entre ellos. Ellos se mantenían con la duda, ¿será o no será cierto que Lucifer tiene razón? Cuidado. Tenemos que estudiar muy bien la situación con el carácter de Dios, porque lo que Lucifer dice es como que yo lo pienso que es verdad. Y según el libro La Historia de la Redención, y ustedes también lo pueden ver en el libro El Deseado de toda la gente, cuando la hermana de Juan habla en cuanto a la crucifixión de Jesús, cuando Lucifer con sus demonios estaban allí en la turba gritando, ¿qué cosa? ¡Crucifícalo! Entonces fue cuando Jesús clamaba en la cruz, consumado es, después de haber clamado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces fue cuando los ángeles que habían permanecido leales pero confundidos se dieron cuenta del odio sin razón que Satanás tenía contra Lucifer. Entonces fue que ellos comprendieron. Y saben, mis queridos, eso tomó tiempo, tomó hasta la cruz. Dios no pudo haber mandado al Mesías en tiempo de Adán y Eva, porque los ángeles hubieran seguido confusos. No hubieran tenido tiempo seres inteligentes de ver los resultados de la traición. Por eso Jesús tuvo que esperar 4000 años. Nosotros, los habitantes de este planeta, no somos los protagonistas de la historia. Nosotros entramos al final de la lucha entre el bien y el mal. Lo que nos da importancia a nosotros en este conflicto, ¿saben qué es? Que Jesús nos compró con su sangre. Eso es lo que nos da importancia a nosotros. De lo contrario, este oscuro mundo, suspendido en el espacio, que ni se nota a unos cuantos millones de millas, ya no se ve, desaparece, no tuviera ninguna importancia. La importancia, otra vez, y no se nos puede olvidar, somos comprados por precio. ¿Y qué precio? Luego Jesús promete, va a venir por nosotros. Pero, wow, ya van 2000 años y no viene. Recuerdo cuando yo era estudiante de la escuela secundaria, en la década de los 70, ay, no debía haberlo dicho, ya lo dije. En ese tiempo, en mi país, había mucha admiración por Fidel Castro. Y por supuesto las ideas de Marx, de Lenin, Mao Zedong, Charles Darwin, eran muy aceptadas en los ambientes escolares. Yo no tuve el privilegio de hacer mi escuela secundaria en una escuela adventista, porque solamente habían dos. Una era el Colegio Adventista Dominicano, estaba en Herrera, una localidad muy lejos de donde yo vivía, y el otro era el colegio de la Iglesia Central, la Avenida Mella, en mi país, y no podía tampoco, muy lejos, así que tuve que ir a una escuela pública. Ir a una escuela pública en mi tiempo, cuando yo estaba en esa edad escolar, era exponerse a las ideas comunistas que pululaban en la Universidad Autónoma o en las escuelas públicas. Era absorber las ideas de Charles Darwin. El libro El origen de las especies, todos lo leíamos, eso era una cosa tan importante como la Biblia, pero yo había recibido la orientación de mis padres y en la escuela primaria fue una escuela adventista, así que yo estaba bien seguro de lo que creía. Fui a la escuela pública a someterme a ese asunto del comunismo.
De una vez me identifiqué como cristiano, 14 años, y me apodaron el evangélico, y de vez en cuando el predicador. Eso no era para felicitarme, sino para burlarse de mí. Ustedes saben, evangélico para acá y evangélico para allá. Cuando estaba en tercer año de la escuela secundaria, profesor de biología, y en aquellos tiempos no era como ahora, los alumnos respetábamos y temíamos a los maestros. No es que no se hacía algún que otro desorden, sí, pero cuando aparecía el maestro en la puerta, todo el mundo santito, ¿no es cierto? Así era. Mi profesor de biología, después que entra, toma la asistencia, yo era el número 40 en el salón, me llama primero por mi apodo, evangélico. 40. Estaba sentado allá atrás. La cosa era indudablemente conmigo. Mi profesor de biología, para mi problema, había sido cristiano, pero al entrar a la universidad se sumó a las ideas marxistas y de Charles Darwin y olvidó el cristianismo. 40. A ti, evangélico, ¿tú todavía crees? Eso es en medio de toda la clase. ¿Tú todavía crees en eso de la creación en 6 días? Tú todavía tienes la mente retrógrada. Esa era una palabra que usaban para insultarlo a uno. Significa una mente marchando hacia atrás. ¿Tú todavía crees en eso de 6 días de creación? Sí, profesor. Está bien. ¿Y tú crees que Dios hizo el mundo y todas esas cosas, el sol, la luna, en 6 días? Sí, yo creo eso. Tímido yo, estaba sudando, me recuerdo. Y él sabía Juan 14, 1 al 3, de memoria. Había sido cristiano. ¿Y tú crees lo que dice Juan 14, 1 al 3? Ay, ¿qué será lo que viene? Estaba yo pensando. 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y así comenzó el profesor a enfatizar esas palabras. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. ¿Tú crees eso? Sí, yo lo creo. Cuéntame, ¿cómo es que Dios hizo el mundo en 6 días, completito, y tiene casi 2000 años preparando lugar para usted, los evangélicos todavía no viene? Pudo hacer el mundo en 6 días y todavía no ha regresado de preparar lugar. Y yo cometí el error de mi vida esa mañana. Le dije, por estar esperando a tontos como usted. Yo me escuché y no creí que yo había dicho eso. Todo el curso se echó a reír. Para bochorno mío, yo pensé que era bochorno mío, después me di cuenta que era para bochorno del profesor. Nos vemos más tarde. Yo me imaginé que la materia la iba a perder. Ustedes saben, maestro. Yo le falté al respeto a él, le llamé tonto en toda la clase, pero yo no sabía mucha teología en ese momento. Yo no tenía una respuesta más inteligente que darle. Me salió esa, por estar esperando a tontos como usted. Ahora estamos hablando de la segunda venida de Jesús. Todavía no viene. ¿Por qué? Díganme una cosa. ¿Está tarde o no está tarde? ¿Qué creen ustedes? Qué lindos son. Pero a veces nosotros actuamos como si estuviera tarde. A veces decimos en nuestro círculo más privado, se tarda en venir. Como algunos decían en tiempos de Pedro, segundo libro, capítulo 3 y verso 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Hermanos queridos, yo quiero tomar unos minutos más, porque estamos hablando de la segunda venida, no de la primera. Todo eso fue para hablar de la segunda venida.
Si nosotros decimos que Jesús se tarda en venir, estamos diciendo al mismo tiempo que ya estamos listos. Es como cuando usted va a salir y llama al taxi, porque no quiere ir en su carro, llama al taxi. Usted está allí todavía en la puerta, ¿no? Esperando el taxi, llamó y le dijeron, en 5 minutos está ahí. Pasan 7 minutos, el taxi no vino. ¿Está tarde o no? 2 minutos nada más. ¿Por qué está tarde? Porque ya usted está listo esperando que venga para irse. Se le va el avión. Y 10 minutos y el taxi no viene. 5 minutos tarde. Y llama de nuevo. Hey, ¿qué pasó? Que llamé hace rato y me mandaron. Sí, ya llega. Y todavía ya llega 1 minuto más y no viene. ¿Qué pasó? Está tarde porque usted está listo. Ahora, Jesús no viene. ¿Qué pasó? ¿Usted está listo? Si usted no está listo, Jesús no está tarde. Así que esa demora aparente es a nuestro favor. Pero esa es una manera de decir las cosas. Realmente, y no olvidemos esto, el día que Jesús tiene señalado para venir, vendrá y no tardará. Él no ha venido porque no ha llegado su hora. A veces nosotros adventistas nos desesperamos y comenzamos a hacer profecías. Y vemos cualquier situación que pasa en nuestro medio como una profecía del cumplimiento de Jesús. Hermanos queridos, quiero llamar su atención a unos pocos pasajes y un poco de historia, y tengo que resumir rapidísimo. Mateo 24, 9 y 14. En Mateo 24, 9 nosotros leemos lo siguiente. Entonces os entregarán a tribulación y ¿qué más? Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En este momento nosotros no somos aborrecidos de toda la gente por causa del nombre del Señor. Al contrario, ser adventista en muchos lugares y en muchos ambientes es motivo de ¿qué? Genera confianza. Los adventistas son gente seria. Son adventistas, son gentes honestas. Son adventistas, son personas trabajadoras. Y cuando un adventista se equivoca y mete la pata, ¡wow! Pero mira lo que es un adventista. ¡Qué raro! Porque ellos no son así, ¿no es cierto? Pero dice la Biblia en San Mateo capítulo 24, verso 9, que nosotros llegaremos a ser aborrecidos. Quiero que sepan que se están creando las condiciones poco a poco para que nosotros seamos aborrecidos. Así que esa es una señal importante que nos indica Jesús está a las puertas. El otro, será predicado este evangelio a todo el mundo por testimonio, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tan sencillo que no le prestamos importancia. Pero voy a darle solamente 2, porque yo pregunté a qué hora podía terminar. Me dijeron, pastor, a la hora que usted quiera, y yo sé lo que eso significa. En la mayoría de iglesias pasa igual, los hermanos se van cuando se quieren ir. Así que voy a abusar de ustedes un momentito nada más. ¿Está bien? ¿Me dan 3 minutos? ¿Cuánto me dan 3 minutos? Levanten la mano. 3, no, deje la mano arriba, 3 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 por aquí. 33 por 3, tengo hora y media. Gracias. Gracias. Muy bien. Dos cositas quiero traer la atención. El evangelio, ¿cómo va a ser predicado? Otra vez, allá en mi infancia de escuela secundaria, en mi iglesia, los muchachos nos preguntamos, ¿cómo se va a predicar el evangelio en la cortina de hierro? ¿Cómo podrá ser predicado el evangelio en Rusia? Es un delito, no se puede. No se puede penetrar a través de la radio, no se puede penetrar a menos que sea por contrabando. Muy bien camuflado, mandar literatura. Ustedes saben, así hacíamos. Pero muy bien camuflado, porque se encontraban cualquier literatura que hablara de Dios, eso era un delito grave. Había que pagarlo con la vida ese delito. Ustedes saben eso.
Y nos preguntábamos cómo se va a predicar el Evangelio en la Unión Rusa Social Soviética en el 1978. Asume el poder de Roma, del pontificado, el señor Karol Joseph, alias Juan Pablo II, que había venido después, que el pobrecito, ni recuerdo cómo se llamaba el pobre viejo que mataron. Ay, no, que murió. Juan Pablo I, pero su nombre no recuerdo. Algo un Piatelli, no recuerdo su nombre. Anyway, Juan Pablo II, 1978. En el 1980, 2 años después de Juan Pablo II estar en el poder de Roma, allá en Polonia, él era polaco, ¿recuerdan? Papa polaco. Allá en Polonia hay un sindicato llamado Solidaridad. Tengo que decirlo despacio, yo soy media lengua y me tropiezo. Que era liderado por un señor llamado Lech Walesa. Ese sindicato comienza a protestar contra algunos asuntos del gobierno polaco, y el gobierno polaco, dirigido por Jaruzelski, no le da mucha importancia al movimiento Solidaridad. Ellos hacen una gran huelga en un patio de uno de los muelles en alguna ciudad de Polonia y llama la atención, a tal punto que el gobierno comienza a pensar, bueno, aunque le hemos dado permiso a este sindicato que funcione, está creando ciertos problemas, y lo declaran ilegal al movimiento Solidaridad y declaran ley marcial contra ese movimiento. El Papa polaco, Karol Józef Wojtyła, va 3 veces a Polonia en el año 1980, 3 veces. ¿Y saben a qué iba? No era tener una campaña evangelística, era a hablar con los líderes del Pacto Solidaridad para apoyarlos moralmente y para permitirles que se reunieran en las iglesias. Así nos llamaban la atención. En el mismo año sube a la presidencia de este país Ronald Reagan. Y el 7 de junio del año de 1982, Ronald Reagan y Juan Pablo II se reúnen en la Biblioteca del Vaticano, 45 minutos de reunión. ¿Qué hacen esos dos en esa reunión en el 1982, 7 de junio? Se ponen de acuerdo para apoyar al Pacto Solidaridad. La iglesia le iba a dar apoyo moral y Estados Unidos iba a dar apoyo logístico, dinero. Y una cosa que ya se comenzaba a conocer en todo el mundo, pero que antes a veces era una palabra de adorno: computadora, laptop. Miles y miles de computadoras eran embarcadas hacia Polonia, vía Dinamarca. Se llevaban de aquí a Dinamarca. En Dinamarca se cambiaban los furgones o contenedores. Se colocaban esas computadoras en contenedores sin ningún tipo de sign, ninguna compañía, y así llegaban hasta Polonia, y en Polonia se distribuían. ¿Para qué servía eso? Para darle gasolina, alas, para que se propagaran las ideas del Pacto Solidaridad. No es la primera vez que se usa en Egipto para problemas con Mubarak, no, eso se usó antes ya en Polonia. Y entonces, ustedes recuerdan lo que son más voy a decir, tienen más experiencia, que antes las ideas de ciertos grupos se distribuían a través de pasquines o volantes de noche. Eso era un riesgo, pero ahora con las computadoras se hacían muy fácilmente sin exponer a nadie. La cosa es que para el año 1989, Polonia tuvo que llamar a elecciones, el primer ministro renunció y ganó Lech Walesa la presidencia de Polonia. ¿Qué tiene eso que ver con la segunda venida de Jesús? Muchísimo. Porque ese mismo año, en el mes de noviembre, el muro de Berlín era destruido, eliminando la dificultad que había
para que los de Alemania, Berlín del Oeste, que era una república democrática, o la parte democrática de Berlín, pudieran venir a Berlín del Este, que era comunista. Y en pocos años, sin matar a una persona, el comunismo desaparece de Rusia. ¿Y qué pasó cuando el comunismo desapareció de Rusia? Podemos predicar el evangelio. El primero que lleva a cabo una campaña masiva para predicar el evangelio, Mark Finley. Y miles de rusos de diferentes ciudades convirtiéndose. Hermanos, lo que nosotros nos preguntábamos, ¿cómo será predicado el evangelio en Rusia? Dios tenía su método y ahora se predica sin ningún problema. Será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Cómo se cumple Mateo 24:14? Antes, mandando misioneros en barcos. Y recuerdo a Leon Halliwell allá en los afluentes del río Amazonas, por Perú, por Brasil, por Bolivia, en las lanchas misioneras que ustedes conocen bien a través de la historia nuestra. Pero ahora no hay que ir en barco a ningún lado, sencillamente hacer una campaña y transmitirla vía satélite, que llega a las cárceles, a los hospitales, que no tiene que pedir permiso de inmigración para llegar a ningún lado, sencillamente llega, mis hermanos, el evangelio se está predicando a una velocidad increíble. Así que esa es una. La otra, seremos aborrecidos. No se desesperen, ya pasó una, viene la segunda y ya con eso vamos a terminar por hoy. Seremos aborrecidos. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que este país, Estados Unidos, se convierta en un país perseguidor? Eso es imposible porque la Constitución de este país garantiza la libertad de conciencia. No es fácil, no es posible. Mis hermanos, en este país ya ha habido persecución. Antes y después de 1750. Antes y después. Ustedes recuerdan que Roger Williams, uno de los que vino en el Mayflower, fue obligado a salir de Boston por sus ideas liberales. Y ustedes recordarán que por allá por el 1780 hubo persecución en contra de la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos. Y usted va a decir, bueno, si es por los católicos no nos preocupa. Un momentito. Era persecución religiosa. ¿Y por qué persiguieron a los católicos allá por 1780? Porque los peregrinos que vinieron huyendo de persecución creada por la Iglesia Católica en Europa, llegaron aquí a las playas de América y estaban libres, pero después, atraídos por el oro y por bienestar, vinieron muchos católicos aquí a inmigrar. Inmigraron católicos. Y entonces ellos dijeron, nos estaban persiguiendo allá y ahora vienen para acá, ¿qué va a pasar? Nos van a perseguir aquí. Así que en lugar que nos persigan a nosotros, lo perseguimos nosotros a ellos. Y hubo persecución aquí. Hubo persecución contra los adventistas en el 1790, en toda la década del 90. Hubo persecución contra los adventistas por las denominadas leyes azules, leyes dominicales. Hubo persecución. Pero usted dice, bueno, pastor, eso fue el milenio pasado. Estamos ya en un ambiente muy diferente. Aquí todo el mundo puede orar. Aquí hay una libertad tan grande que es mala. Porque hay iglesias hasta del demonio. Aquí hay iglesias de Satanás. Y eso está malo. Bueno, quiero decirles, después del 2001, septiembre 9 del 2001, aquí poco a poco, en forma gradual, pero muy notable, se comenzó a perseguir a una religión, a los musulmanes. Ustedes recordarán que en el 2010 había un pastor, Terry Jones se llamaba, allá en la Florida, que anunció que el 11 de septiembre del 2010 iba a quemar públicamente, ¿qué libro? El Corán. Y lo anunció por la radio, por la televisión, y muchas personas fueron sumándose. Tuvo el presidente que decir que no podían hacer eso. Y él desafió al presidente de Estados Unidos, yo voy a quemar el Corán. Y tuvo la policía que intervenir, finalmente no lo quemó.
pero estaba ganando bastante atención. Más tarde, en New York, cerca de donde estaban las Torres Gemelas, querían construir una mezquita. ¿Recuerdan eso? Eso no hace mucho que pasó por un escándalo con eso. Entonces, la opinión pública de inmediato se manifestó en protesta. ¿Cómo es posible? Es una vergüenza, una falta de respeto contra los que murieron allá, que ahora van a hacer ahí una mezquita musulmana. Aquí hay persecución contra los musulmanes, mis queridos. Solapada o pública, pero la hay. Hermanos queridos, en algún momento ese odio, ese rechazo va a ser contra los adventistas del séptimo día. Gloria a Dios que eso pase. Porque cuando eso comience a ocurrir, nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza y mirar, nuestro Rey se acerca. Nuestro Jesús viene. Hermanos queridos, la segunda venida de Jesús no es una amenaza. No lo miremos como una amenaza. Mirémoslo como la bendición más grande que este planeta va a recibir, y entre los habitantes del planeta, nosotros, el pueblo de Dios que ansiamos su venida. Que Dios les bendiga.